Bien. Alejandro López, el Oveja López, dirigente peronista, es de Seiza, acá, del sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires, un militante social, político. Lo conozco hace muchos años a la Oveja, sobre todo de la militancia que tiene que ver con derechos humanos, derechos sociales, etcétera. Eh, Muy amigo, bueno, después lo vamos a preguntar, nos va a contar. De Bergoglio en su momento, Francisco, para nosotros Francisco, ¿no? Sí. Anda por ahí, sí, Alejandro, ¿cómo estás? Ah, porque no te veía, por eso no sabía. Sí, ¿cómo estás, Alejandro? Ahí te veo, ahí te veo. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, profe? Perdón que estoy en la calle, pero No, está bien, está bien. no me quería perder esta invitación que me hiciste para hablar contigo un ratito. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y te lo agradezco. Alejandro, ¿conociste al nuevo Papa? Robert, el Papa se Sí, llama ahora... conozco. Mirá, lo conocí, la primera vez que lo vi en el 2009 en Aparecida. Ajá, Aparecida es una localidad de Brasil. de Brasil. Hay una virgen, la Virgen de Aparecida, una iglesia enorme, Ujú. donde se hizo un encuentro internacional, social y ligado a la iglesia, convocado por el Papa. En ese momento Bergoglio era cardenal argentino y presidente, no, en el 2009 no era todavía presidente, sí, era presidente de la Episcopal. Ujú. Ahí Francisco hace un documento que léanlo cuando búsquenlo porque es brillante. Sí, el documento de Aparecida es. Sí, porque el del 2009. Bien. Pues Claro. yo creo que ahí Francisco se pone a conducir la iglesia. Bergoglio Ujú. se pone a conducir la iglesia mundial. De hecho, léanlo, habla de la necesidad de renovar la iglesia, cosa que después hace, y empieza a conducir. De hecho, se produce un hecho inédito en la historia de la iglesia, donde Benedicto renuncia y asume Bergoglio. Es verdad. Sí, claro, ¿No? claro, lo que dicen es que digamos, fue de tal magnitud lo que pasó, lo que expuso ahí Bergoglio, ese Tremendo, armado, léanlo, tremendo, tremendo, claro, que el resto léanlo, de la iglesia tremendo. dijo, hey, ¿qué hay acá? Bueno, ¿Viste? referido al padre Provest en ese momento, Ujú. prior de la Sí, orden de la Prevost, congregación, sí. prior de la congregación, priores, Agustina, o sí, Agustina, Agustiniana, no sé cómo. nada, no, sí, Agustina, nada menos que en honor a San Agustín, Ujú. un hombre que arranca siendo ateo Ajá. y se hace se hace católico a partir de creer en la revolución de Jesús. O sea, un fenómeno. Bueno, de esa orden es el actual Papa, una buena noticia. Bueno, yo lo hablé, lo busqué porque yo había leído de él y por la vulgar razón de que habla en castellano. Ajá. Yo buscaba con quién hablar y de Claro, verdad, y este de Perú ahí y hablaban dijiste todo en este. Brasil, de verdad. Ah, en Aparecida, está bien. Claro, Claro. hablaba castellano, entonces lo busqué y hablé con él. Ya Ujú. lo conocía, había leído cosas de él. Nosotros veníamos de haber enfrentado al Menemato, entonces yo le hago un comentario porque él fue asiduo, tuvo un asiduo enfrentamiento con Fujimori en Perú. Claro. Claro, Terrible, Fujimori, un símil, digo, para que claro. tenemos mucha audiencia Entonces joven, Ale, y ¿te acordás tenemos que que nosotros contar. hablábamos del Menemato acá? Sí. Entonces me referí de esa manera para encararlo, si yo no lo conocía. Y Ujú. le dije, nosotros enfrentamos al Menemato y usted encabeza la lucha contra el Fujimorato. Y se Ah, bien. rió, Ah, le bien, bien, causó, le bien. causó gracia el término, pero eso hizo que hablemos unos minutos. Ajá. La segunda vez que lo veo, Sí. la segunda vez que lo veo en Roma, en el 2019. Ujú. Él ya ordenado obispo, porque Francisco lo ordenó obispo en el 2014. Y Francisco hace un evento en la casa jesuita del Vaticano, es un lugar, un edificio gigante donde viven y se forman y estudian los jesuitas, donde vivió él también, Bergoglio, Ujú. y hace ahí un evento en conmemoración de los 50 años del documento de Puebla.
El documento de Puebla fue un documento escrito por los curas del Tercer Mundo, especialmente militado, para usar un término nuestro, por un cura brasileño que llamaba Elder Cámara. Claro. Para que se entienda, Elder Cámara es lo que fue Mujica para nosotros. En ese documento de los curas del Tercer Mundo se avisa, se advierte al mundo de la existencia de las escuelas de las Américas, donde estaban formando militares para los golpes de Estado que después fueron realidad. En ese documento, bueno, una anécdota aparte, uno de los firmantes como jesuita fue José Ignacio Vicentini, que es mi tío y padrino de Bergoglio. Ese día tomo la palabra yo porque había habido un disertante que había dicho que ese documento del 1969, a pesar de haber sido potente, el Papa de aquel momento, Paulo VI, había operado, para usar un término vulgar y que se entienda, para que se atenúe el mensaje de ese documento. Entonces, se lee el documento que se iba a firmar en este momento, en el 2019, y no se habla del lawfare. Yo, imagínate que estaba como disertante con carteles escritos por nosotros, en imprenta, por supuesto, donde decía libertad Lula, libertad Milagrosala, libertad a todos los presos políticos de América Latina. Ahí, en ese marco, pedí la palabra después de haber hablado, porque yo ya había hablado. Y dije, acaban de decir que Pablo VI atenuó. Y el disertante dijo que ese documento había estado consensuado a la mañana por Francisco. Yo no le creí. Entonces, ¿qué hice? Pedí la palabra y dije, con Lula preso no vamos a poner un renglón donde diga el lawfare de persecución política a los líderes políticos de América Latina. Bueno, vayan a decirle a Francisco que acá está Alejandro López, que viene de marchar con los pañuelos blancos, que quiere que se incorpore. Bueno, no solamente que logré eso, sino cuando terminó de hablar, y acá viene mi anécdota con Monseñor Proves, que ahí en ese momento ya era obispo, no era cardenal, pero obispo, y me viene a encarar y yo le digo, este me va a retar. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Quién es el loco este que se anima a decir semejante bravuconada? Yo sabía lo que hacía. No, al contrario, me saludó. Por supuesto que no me saludó ni me felicitó por la bravuconada, sino que me felicitó por mi posición, que hizo que lo lográramos, y ahí tuvimos otra conversación. Entonces, después ahí terminó la nota, que vinieron las televisión brasileras a hacerme una nota. Bueno, claro, imagínate, un argentino pidiendo la libertad de Lula en el marco del homenaje al documento de Puebla. Era como que tendrían que haberlo hecho ellos, no yo. Bueno, ahí tuve una charla hermosa con él, que ya era obispo, y bueno, una gran relación con Francisco. Calcular que podemos decir, Alejandro, lo nombra cardenal. Perdón que te interrumpo, Alejandro. Sí. Pero podemos pensar que va a estar en la línea de Francisco, vos que conocés también a Francisco y conocés, bueno, lo conociste toda tu vida, pero... Yo sabía que me ibas a preguntar esto, como si nos conociéramos. Mirá, escuchá, te hago un análisis primero de esto, mirá. Francisco lo nombró cardenal y lo puso como mínimo de elector el año pasado. Uh-huh. Pero además lo nombró presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Uh-huh. Y se lo llevó a trabajar con él. Él no tenía, como hizo con Tucho Fernández, el obispo de La Plata, uh-huh, argentino, a Proves se lo llevó a laburar al Vaticano, estaba trabajando en el Vaticano, no tenía destino. Si bien tenía, porque corresponde que tengan destino, se lo llevó a laburar con él. Desde ese punto de vista, ¿no? Y desde otro lugar. Si a Francisco le fue tan bien abriendo la iglesia y renovándola, ¿a quién se le ocurriría pensar que el nuevo papa, sea este o sea otro, va a abandonar el camino? Entonces, no, bueno, por convicción primero. Hay sectores que deben querer otra cosa, Alejandro. Pero por conveniencia después. Yo siempre dije una vulgaridad,
en términos políticos y no en términos económicos, que Francisco le permitió a la iglesia volver a vender estampitas. Y eso es un término vulgar que no tiene que ver con recaudar plata. Tiene que ver con que la gente vuelva a creer y que vuelva a tener la fe en una estampita. Alejandro, Eso es Francisco. sé que estás en el auto, que tal vez esté difícil, pero no quiero antes de que nos despidamos. Yo le voy a mostrar una foto a la audiencia, a quienes nos están siguiendo por YouTube, le agradecemos, y al que no le vamos a describir una foto donde apareces vos llevando en una silla de ruedas a Eve Bonafini. Bueno, en esta no está el Papa, bueno, en otra también está Francisco. Sí, sí. O sea que eso fue el 27 de mayo del 2016. Sí. Es un pedido especial que hizo Francisco porque se quería amigar con Eve. Eso merece que un día hablemos de eso en especial. Es un viaje con un simbolismo impresionante. Acá, bueno, acá fue un terremoto, ¿no? Lo que pasó acá, el día que el Papa se reúne con Eve. Encima, no es que la saludó a Eve, estuvo hablando, ¿no? 3 horas. 3 horas, sí. 3 horas reunión con Eve. Y después 1 hora con todo el grupo que la acompañamos. Bueno, pero yo creo que un día tenemos que hacer un programa dedicado a Eve, todos los que estuvimos cerca de ella, y un capítulo debe estar referido a que este Papa lo recibió y cuántas veces Eve se quejó de que Juan Pablo II no la escuchaba ni le daba bolilla. Tampoco le dio bolilla a Oscar Romero y después lo mataron. Escuchá, te quiero decir algo. León XIV elige el nombre como sucesión de León XIII, creador de la doctrina social de la Iglesia, de donde Perón hizo la doctrina peronista. Y habló en castellano su Asunción, saludó a Francisco, y te voy a dar un dato político que nadie vio. Uno es que quédense tranquilos que este Papa sí va a venir a Argentina. Va a venir a rendir esos honores a Francisco. Pero también te quiero decir. Buen dato. Que no, sí, vas a ver que va a venir. Tómenlo, no es información. Tómenlo de una persona que pertenece y que sabe lo que dice. Va a venir a rendirle honores. Y que Francisco, en realidad, déjense de molestarlo de que no vino a la Argentina. No vino a la Argentina porque no tenía ganas que lo molesten. Y me robo el derecho de decir esto y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Alejandro. Él era una herramienta política y se dejaba usar políticamente. No tenía problema. Lo que no le gustaba, puedo ser medio grosero, dale. Que no le gustaba que lo boludeen. Claro, Déjeme de romper. Sí. Esa era Alejandro, bueno, te tomamos esa invitación. Vamos a charlar un poco. Escuchá, vos una persona. ¿A quién saluda el Papa cuando y esto te da datos de cómo fue la elección? A los curas romanos, a los obispos romanos. ¿Qué quiere decir? Saludó al opositor, le ganó la interna. Hay una votación claramente donde gana León en alianza y le gana a los obispos de Roma. Ale, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto con la Red Conurbana de Cultura y Comunicación, y te tomamos la palabra, una persona que conoce a fondo a Francisco, muy a fondo, mucha confianza en Francisco, pues, y además debe, ¿no? Las dos cosas. Y ahora encima tenés el plus del Papa Nuevo. Así que vamos a hacer un programón. A ver, estás invitado, Alejandro.